Bendiga. Amén, gloria a Jesús. ¿Cuántos estamos contentos? Amén, qué bueno es estar en la casa del Señor. Sí, el salmista decía, mejor es estar en tu casa que 1000 fuera de ellos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en esta noche. En el libro del Éxodo, ¿sí? Libro que está siendo motivo de estudio cada sábado, ¿sí? Acá. Sí. Libro del Éxodo, capítulo número 13, ¿sí? Y a manera que lo vamos encontrando, nos vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra del Señor. Aleluya. Libro del Éxodo, capítulo número 13, versos del número 1, vamos a leer hasta el número 8, ¿sí? Vamos a leerlo, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la dirección de su Santo Espíritu, y la palabra del Señor dice así. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y al 7º día será fiesta para Jehová. El verso 7 sigue diciendo, por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Finalmente el verso 8 dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Damos gracias al Señor y una palabra de oración. Padre, estamos, Señor, delante de tu presencia una vez más, Señor amado, Padre, para aprender de tu palabra, Señor. Pedimos tu dirección, Espíritu Santo, para que tú nos hables a nuestras vidas, Señor. Padre, y que atesoremos, Señor, la enseñanza que tú nos traes en esta noche para cada uno de nosotros, Padre. Glorifica tu nombre, Padre, y que sea tu misma voz, Señor, Padre, hablándonos y edificando nuestras vidas, nuestras almas, para gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomamos nuestros asientos. Gloria a Jesús. Bueno, recordamos que a lo largo de estas últimas semanas hemos estado viendo sobre el mandato que el Señor dio cuando sacó a su pueblo de la esclavitud, que fue la fiesta de los panes sin levadura. En esta noche vamos a estudiar específicamente los versos 7 y 8. El verso hasta el 6 ya fue motivo de estudio. Sí, aquí como vemos dos gráficas. Estos eran los panes que se comían en el pueblo de Israel. Sí, como ustedes ven, pan un poco flaquito. El que nosotros comemos, ¿cómo es? ¿Así o más gordito? Más gordito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene un ingrediente muy especial que va a ser motivo de estudio en esta noche. ¿Qué lleva el ingrediente principal en los panes que nosotros comemos naturalmente? La levadura, porque la levadura es lo que eleva la masa, ¿no es cierto? Si la levadura hace crecer la masa, ¿por qué ustedes creen que Dios enfatizó tanto en que al pueblo de Israel para que no tuviera levadura lo que comieran? ¿Sí? Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche, ¿sí? Porque Dios insistió constantemente en la restricción de ese uso. Y también en el verso 8, porque Dios mandó que este hecho se contara de generación en generación por medio de sus hijos.
¿sí?, por medio de esta fiesta solemne, la cual fue instaurada desde que salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto. El verso 7, la Biblia nos dice: por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Durante la semana de la Pascua, recordemos que la Pascua fue instaurada cuando salieron, y esta fiesta duraba exactamente 7 días, ¿sí? Desde que salieron de Egipto, 7 días. Durante este tiempo, el pueblo de Israel no podía comer nada leudado. Dios hizo esa restricción, ¿sí? Como consecuencia para los israelitas en este caso, el que incurría en una falta de comer faltar a este mandamiento, este individuo o esta persona que incurría en esta falta era expulsado y llevado inclusive a la misma muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba deshonrando o aboliendo el mandato que Dios había dado, ¿sí? ¿Qué es la levadura? En primer lugar, es una sustancia capaz de producir fermentación. Puede ser en una masa o también en un líquido, ¿sí? En la levadura hay ciertos agentes químicos que lo componen, que por ejemplo son el bicarbonato de sodio, el bicarbonato de potasio, ¿sí?, como el polvo de hornear. La levadura puede encontrarse en ciertos alimentos que nosotros lo conocemos hoy en día. Por ejemplo, el pan, ¿no es cierto? ¿Qué más lleva levadura? A ver. Las tortas, ¿sí? Ciertos cereales, ciertas galletas, ¿no es cierto? Dios, esa levadura tiene estos ingredientes, estos alimentos, tienen ese ingrediente. ¿Pero para qué? Para que haga subir el volumen, ¿sí? La palabra, si también vemos en las personas, en la humanidad, al menos los que van a los gimnasios, ¿sí? Se ponen a alzar pesas y usted los ve todos corpulentos, ¿no es cierto? La mayoría de ellos, ¿qué creen que usan? Levadura, ¿sí? Ciertos productos que producen que la masa crezca, pero cuando dejan de usarla, lamentablemente el cuerpo se vuelve flácido, feo, ¿sí? Yo conocí a un amigo, ¿sí?, en la otra iglesia, decía, yo practicaba fisicoculturismo y él prácticamente usaba estos químicos. Dice, salía en los concursos y todo eso. Cuando estuvo en la iglesia y había dejado de hacer esto, era un flaquito, ¿sí? Es contradictorio, pero eso es lo que produce la levadura en el mismo cuerpo humano. La palabra leudado literalmente se puede utilizar o se lo puede manifestar con el término fermentado. Y Dios ordenó que no se vería nada leudado del pueblo. En la parte espiritual, la levadura se la asocia con la raíz de muchos pecados que de pronto no se pueden ver, ¿sí?, pero que están anidados dentro del corazón. Por ejemplo, el orgullo, ¿sí? ¿Qué más? La vanidad. De pronto usted dice, no, yo no soy orgulloso, yo no soy vanidoso, ¿sí? La jactancia, ¿sí? Son agentes que se van introduciendo dentro de nosotros, ¿sí? Pero nosotros mismos no nos damos cuenta de que están afectando a nuestra vida, sino cuando nos damos cuenta por el fruto. Por ejemplo, ¿qué es esto? Un perro, un gato, ¿no es cierto? Él piensa que es un gato, pero por el fruto realmente se está viendo en un espejo como un león, ¿sí? El orgullo nos hace pensar más allá de lo que nosotros somos. El gato es un gato, no es un león, ¿sí? Y a veces pensamos que nosotros somos más de lo que Dios nos permite ser a nosotros mismos. El fruto es lo que refleja lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Esta levadura, de manera invisible, se introduce en nosotros. ¿Y cómo se refleja? Ya en nuestro vivir, tanto en nuestro cuerpo, en nuestra alma, como en nuestro espíritu. Cuando nos damos cuenta, o menos pensamos, la egolatría,
la independencia, la autosuficiencia es la que gobierna nuestra vida. En otras palabras, ¿qué ha producido? La levadura ha tomado control de nuestras vidas, ¿sí? En otras palabras, la masa de aquello se hace notorio en el fruto de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando Dios nos usa, ¿sí? Aquí vemos una gráfica, ¿sí? Un hombre orgulloso, ¿sí? Dice ser cristiano, ¿sí? Entre comillas, pero de pronto Dios lo comienza a usar y dice, o Dios le da un don de sanidad. Viene, impone sus manos, Dios glorifica su nombre porque es Dios, y la persona, ¿qué piensa? Que es Él el que actúa, ¿sí? A veces piensa que porque Él predica, las almas se entregan, y no es por Él, sino por el Espíritu Santo que obra en la vida de nosotros, ¿sí? Es la palabra que tiene que estar en nuestros corazones. Y a veces nos engañamos y queremos ocupar el lugar de Dios, ¿sí? Y lamentablemente eso tenemos que sacarlo de nuestra vida. Recordemos que Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie, ¿sí? Él es el único, Él es el soberano. Y así mismo, si nuestro corazón se enorgullece más de lo que debe ser, podemos ser desechados. Y a veces, si nuestro corazón está cerrado, incluso podemos hacer la obra de Dios, pero nuestra vida puede estar en la misma condenación. Así que cuidémonos primeramente de esta levadura. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7. Y los versos 7 al 9, veamos lo que nos dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 7. Versos del 7 al 9. La Escritura nos da una recomendación muy importante. Una ordenanza. Dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos. Perdón, estoy leyendo mal. Deuteronomio 7, del 7 al 9. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y el verso 9 termina diciendo: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El pueblo de Israel jamás debió haber pretendido tener aires de grandeza, sino ser agradecido. ¿Por qué? Porque ¿de dónde lo había sacado? De la esclavitud, una esclavitud de ¿cuánto tiempo? De 400 años. Hay yo pensando decía, 400 años, habrían de los israelitas que estuvieron en el cautiverio, muchos han de haber nacido en esta condición y han de haber muerto en la misma condición, ¿no es cierto? Toda su vida cautivos. Hay muchos en el mundo también que están muertos en delitos y pecados, están cautivos y mueren sin Cristo, lamentablemente. Y nosotros somos los llamados ¿a qué? A predicarles, ¿no es cierto? A darle la palabra de salvación, ¿sí? ¿Por qué? Por gratitud de lo que Él hizo por nosotros. Dios separó tanto a su pueblo como a nosotros como un pueblo santo, apartado. Y según lo que nos dice la Escritura, Él cumple lo que ha prometido. Él prometió a sus antepasados que lo sacaría de la esclavitud, y ¿lo cumplió o no lo cumplió? Lo cumplió. La Escritura también nos dice que Él hace misericordia de ¿quiénes? De los que le aman. Así dice el texto, ¿no es cierto? De los que le aman. A ver, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos cumplen sus mandamientos? Ahí algunos se quedan callados. Es duro, claro, pero es la demanda.
La palabra de Dios no es simplemente para escucharla, no es para agradar a nuestros oídos, no es para decir, ¡ay, qué bonito predica el pastor, qué bonito predican los hermanos! La palabra del Señor es para obedecerla, ¿sí? Y no es que obedecer lo que me conviene y no obedecer lo que no me conviene. La palabra de Dios nos manda que tenemos que cumplirla absolutamente toda. Si nosotros somos propiedad de Dios, tenemos obligadamente que cumplir esa palabra, guste o no nos guste, ¿sí? Pero usted dirá, bueno, y si no me gusta, lamentablemente nosotros nos perdemos los beneficios, porque Dios quiere bendecirnos. Si cumplimos y guardamos su palabra, amén. Él hace misericordia, ¿sí? ¿De quiénes? De los que le aman. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a decir, Dios, de aferrarnos a las promesas, por decir, Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no es cierto? Pero la palabra, la demanda es, a veces nosotros nos adelantamos a querer que Él cumpla la promesa, pero nosotros no cumplimos la demanda, ¿sí? Nosotros escuchaban la enseñanza y nos decía, nosotros tenemos que estar enfrascados o visionados más en la demanda que Dios nos hace que en la bendición que está como recompensa. Porque si nosotros cumplimos cualquiera sea la demanda del Señor, solito llegan las añadiduras. Amén. Si nosotros decimos, Dios, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. En primer lugar, ¿eres salvo para que puedas reclamar esa promesa? ¿Estás viviendo la vida agradable a Dios? ¿Sí? ¿Amas a Dios y guardas sus mandamientos para que Él también cumpla para con nosotros y con los nuestros? Está en cada uno de nosotros reflexionar y decir, sí o no, Señor. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Aquí vemos una gráfica de una persona que se deleita leyendo la palabra. Y no solamente hay que leerla, como le decía, hay que obedecerla, amar y guardar sus mandamientos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, gloria a Jesús. Retornando al texto original, la parte B o la parte final, la Escritura dice, por 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura. ¿En dónde? En todo tu territorio, ¿sí? Todos los alimentos de la Pascua debían someterse a este régimen o a esta ordenanza, absolutamente todos, no solo los panes, sino todo lo que pueda llevar la levadura, ¿sí? O algo que produzca la fermentación. Y la razón principal de esta prohibición se considera en las cosas fermentadas que son símbolos de contaminación, ¿sí? Las cosas leudadas son símbolos de contaminación. Vamos a leer un momento en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, verso 15. Vamos a tener 2 lecturas relacionadas. Marcos capítulo 8, verso 15. Dice la palabra. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos, al decir guardaos es ten cuidado, ¿sí? De la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ahora, en 1 Corintios 5, un poquito más adelante, nos lo da en detalle a qué tipo de levadura se refería el Señor cuando daba este consejo. 1 Corintios 5, capítulo 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, recordemos que la levadura es sinónimo de contaminación o de pecado, ¿sí? Podríamos decir, ¿no sabéis que un poco o un pecado o levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El verso 8 termina diciendo, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, ¿de qué? De sinceridad y de verdad. ¿Sí? El Señor, el apóstol nos daba la recomendación, limpiaos de la vieja levadura, en otras palabras, de la vieja manera de vivir. ¿Nosotros cómo vivíamos? Antes sin conocer a Cristo. ¿Sí? Ahí vemos una gráfica. ¿Qué había en nosotros? A ver, ahí vemos algunos. Egoísmo, ¿qué más? Orgullo, odio, pleitos, mentira, desobediencia. ¿Cuántos practicaban todo esto? Unos dicen amén, otros dos cositas, otros una cosita. Pero igual, la Biblia me dice que si, abriéndome un poquito, que no me quiero abrir el tema porque no lo puedo hacer, en el fruto de la carne, ¿sí? que menciona Gálatas, están algunas de estas características. Y la Biblia dice que el que practica tales cosas, ¿qué va a pasar? No heredará el reino de los cielos. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esto, con estas cosas que podríamos considerarlas como levaduras o como pecados que se anidan en nuestro corazón? Tenemos que exterminarlas, ¿sí? ¿Cómo exterminamos esto? La pregunta. Primero, sometiendo nuestra voluntad a la obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ¿con qué limpiará el joven o el adulto o el niño su caminar? Con guardar su palabra. Amén. Solamente de esta manera. ¿Cómo otra manera? Orando, que es lo primero, rindiendo todo nuestro orgullo, todo nuestro ser. Señor, esto me está afectando a mi corazón, me está afectando a mi vida. Señor, y yo no quiero perder, Señor, la recompensa o el galardón de irme contigo un día. Porque si yo practico, dice la palabra, si practico tal cosa, no heredaré el reino de los cielos. Y si yo lo practico, estoy haciendo una obra con entendimiento, con conocimiento, ¿no es cierto? Y la Biblia en Hebreos también 10:26 me dice que si yo hago esto, vamos a abrirlo rápidamente, Hebreos 16, es un verso ya muy conocido por todos, pero vale la pena traerlo a relación, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Si nosotros pecamos ya deliberadamente con conocimiento, con juicio, con razón, ¿qué va a pasar? El Señor nos va a reprender, nos va a castigar. ¿Sí? No hay sacrificio ya que quede porque estamos pisoteando lo que Dios hizo con nosotros. Este tipo de pecados o de levadura que puede estar en nuestro corazón, nosotros tenemos que exterminarlos. ¿Sí? Aquí tenemos una gráfica, un exterminador, ¿de qué? De un bicho por ahí, ¿sí? Podríamos, lo relacionar y le puse simplemente pecado. El pecado, ustedes saben que son muchas cosas y entre los cuales vimos algunas en la gráfica. Nosotros todo este tipo de cosas tenemos que sacarlas, desarraigarlas de nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos se preocupan por sacar los pecados de su vida? Tenemos que estar muy preocupados. ¿Y cómo? Diciéndole al Señor, Señor, ayúdame. Nosotros solo no vamos a poder, eso es obra del Espíritu Santo, pero con nuestra voluntad, porque Dios trabaja también con nuestra voluntad. De pronto usted dice, Señor, sácame esto, pero me deleito haciendo aquello. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener la decisión, la valentía de decir, ya no más. Si robaba, ya no más. ¿Sí? Si mentía, ya no voy a mentir. Señor, ayúdame. La Biblia dice que el Señor se perfecciona en nuestras habilidades. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros rendimos todo nuestro ser, nuestro corazón a Cristo. Entonces, todo aquello tenemos que sacarlo y exterminarlo, ¿sí? Totalmente, no por partes, sino totalmente erradicar eso de nosotros. ¿Cómo contrarrestamos la mentira? Con la verdad. La Biblia nos manda a hablar verdad, amén. ¿Sí? Entonces, limpiémonos de todo aquello que puede contaminar nuestras vidas, amén. Gloria a Jesús. Vamos a retornar al texto del Éxodo.
Dios mandó entonces a sacar de su territorio, o sea, de todo su pueblo, la levadura durante esta fiesta. Recordemos que fue instaurada para que esta fiesta se celebre una vez al año, ¿sí? Durante 7 días. ¿Con qué objetivo fue instaurada? ¿Sí? ¿Para qué? Para que año a año sea conmemorada y se recuerde de aquello. El verso 8 nos continúa diciendo: y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. ¿Qué fue lo que hizo el Señor contigo que es necesario contárselo a los tuyos? A ver, ¿qué hizo el Señor contigo? El establecimiento de las fiestas, o de la fiesta de los panes sin levadura y de muchas otras que se establecieron en el pueblo de Israel, presentaban una oportunidad maravillosa. ¿De qué? De poder contar a los hijos, a los parientes, a los jóvenes, de las maravillas que Dios había hecho con su pueblo al sacarlo ¿de dónde? De esa vida de pecado. Si vamos al libro de Deuteronomio en el capítulo número 6, Deuteronomio capítulo número 6, Dios trae a memoria aquello, y mire lo que dice como recomendación, Deuteronomio 6, del verso 20 al verso 24. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. El verso 24 termina diciendo, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta ahora. ¿Cuál fue la recomendación que le dio el Señor? ¿Sí? O este estatuto. El verso 24 menciona que cumplas los estatutos y que temas a Jehová nuestro Dios para que te vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Recordemos que cuando se faltaba o se incurría en no cumplir, como le decía al comienzo de la enseñanza, no cumplía la ordenanza de no comer levadura, era expulsado y hasta matado, ¿sí? Muerte con aquella persona. Si nosotros no vivimos una vida agradable, también podemos morir espiritualmente y también podemos morir físicamente. Amén. La pregunta que se hace en esta noche, ¿qué le cuentas a tus hijos? ¿Sobre qué hablas con tus hijos? De pronto llega el colegio y te pregunta, ¿cómo estuvo el capítulo de la novela? ¿Eso es lo que hablas con tus hijos? De pronto llega al colegio y dice, ¿cómo quedó el partido de fútbol? De pronto cuenta solamente, vives una vida de calvario lamentablemente por la condición de pecado mismo. Y le dices a tu hijo y creas en él diciéndolo, tu padre es así, tu padre es asado, tu padre es un irresponsable, tu padre es un mujeriego, tu padre es un golpeador. El padre viene y le dice, tu mamá es una machona, tu mamá es esto, tu mamá es una vaga. Eso es lo que le cuentas a tus hijos de pronto. Nosotros tenemos que aprender a conversar con nuestros hijos temas edificantes, ¿sí? Nosotros no podemos crear en el corazón de los nuestros amargura, odio, pleitos, rencilla. La Biblia nos manda que nosotros tenemos que aprender a amar y a perdonar. Por más que nos hayan hecho mal, tenemos que aprender a amar. Jesús hizo algo malo, sin embargo, ¿qué le hicieron?
lo abofetearon. ¿Qué más le hicieron? Le dieron de latigazo, de puñetazo, lo escupieron. ¿Y qué hizo él? Señor, consúmelo, Señor amado. Dios, consúmelo porque me están pegando. Él cuando estuvo en la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si a nosotros nos han hecho algo malo, tenemos que aprender a perdonar, ¿sí? Y enseñarle eso a nuestros hijos. Enseñarles la palabra nos manda eso, a que tenemos que perdonar. ¿A quiénes? A los que nos ofenden. ¿A quién le vas a perdonar? ¿Al que está contigo y te invita a comer? A él tienes que ser agradecido. Pero al que te ha hecho agravio, tienes la obligación de perdonar. Y eso es lo que tenemos que inculcar en nuestros hijos. Amén. Amén, padres. Amén, gloria a Jesús. El perdón es lo que tenemos que inculcarles. La palabra, ¿qué nos dice? Si tu padre de pronto ha sido malo, digamos de lo peor, tú tienes el derecho de juzgarlo, ¿no? ¿Tú qué tienes que hacerle? Si tu papá, madre, si tiene a su esposo, que es un irresponsable y es de lo último, a su hijo tiene que decirle, tienes que respetar a tu padre, ¿sí? Y viceversa. La palabra de Dios nos manda a honrar a nuestros padres, sean buenos o sean malos. La palabra nos da la orden que los respetemos, querramos o no querramos. ¿Y por qué? Porque es un mandamiento con promesa. Lamentablemente cuando nosotros sembramos es discordia, odio. ¿Qué podemos sembrar? Ya sembramos en ese corazón. La levadura del odio ha crecido en esa persona. ¿Y a qué puede llevarlo? En las noticias sale, hijo mató a su padre, ¿cierto? Hijo mató a su madre, a su abuela, ¿por qué? Por la plata. Porque eso hay en el corazón. La levadura ha crecido, el orgullo, la arrogancia, el querer ser más que otro. Eso tenemos que erradicarlo y tenemos que enseñar. Esos son los principios y los mandamientos del Señor en nuestro corazón, en nuestros corazones. Amén. Gloria a Jesús. En Deuteronomio capítulo 6 también. Del verso 6 al 9, un párrafo muy conocido de la Escritura. Y que Dios nos lo trae a memoria en esta noche. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, en primer lugar, los mandamientos del Señor. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en el estadio. Así dice, ¿no? ¿Estando en dónde? En tu casa. Amén. Andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios no puede faltar en un hogar. Amén. Si la palabra de Dios falta en un hogar, lamentablemente lo que van a aprender los nuestros es basura. ¿Sí? Y aprendiendo basura, lamentablemente las consecuencias van a ser nefastas. Nosotros tenemos que instruirlos. Yo no soy padre todavía, pero estoy aprendiendo para cuando lo sea, poder instruir a mi hijo en la palabra y el conocimiento del Señor. Amén. Asimismo los jóvenes, sí, que aprendamos a cuando nos toque esa hermosa tarea, poderla cumplir en el Señor con eficiencia. De pronto nuestros padres no supieron o conocieron ya de adultos y nos criaron de otra manera, pero Dios siempre llega a tiempo y la palabra oportuna para cada uno de nuestras vidas. Pero a los que estamos aprendiendo y en ese caminar, tenemos que cuidarnos de aquello. Tenemos que instruirlos en la palabra, en primer lugar, ¿para qué? Para que aprendan a temer de Dios, amarlos y guardar su palabra. Cuando una persona teme de Dios, cuando le toque tomar decisiones, va a ser bajo la dirección de su Santo Espíritu. Y no vamos a tener decisiones equívocas. ¿Por qué? Porque un joven comúnmente ahorita, ¿qué es lo que hace? ¿Busca un guía espiritual para ayudarle en alguna decisión de tomar? Muy pocos. Hay jóvenes que sí, a un adulto. El joven ahorita lo que hace es va donde un impío, va donde el amigo, pide el consejo. ¿Y qué es lo que hace? Ñaño, estoy enamorado. Ya, pues llévatela. Ese es el consejo de un impío. ¿Sí? Lamentablemente, y nosotros no podemos, se ríen, ¿no? Pero es la realidad. ¿Sí? Y eso de aquí no puede estar en los corazones de nuestros hijos. Por eso la responsabilidad del padre es instruirlos desde pequeños. Jóvenes que escuchan el consejo, ¿sí? El Señor
desde ya y otra vez lo traemos a memoria. No unáis en yugos desiguales, ¿sí? Y esperen el tiempo de Dios. Aprendamos a esperar en el tiempo de Dios. Tomamos esas decisiones, ¿sí? Cogen los chicos y se van. Y otros, como no tienen dirección de Dios, lamentablemente terminan hasta en la delincuencia, en el sicariato, y por último hasta los matan. Y después los padres están que se quejan. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo? Porque nosotros sembramos y no fundamentamos en sus corazones el temor de Dios. ¿Sí? Que recojamos ese consejo del Señor. Amén. Ahora, ¿qué hizo conmigo el Señor? En la parte final del texto del libro del Éxodo lo dice. ¿Sí? Éxodo capítulo 13, verso número 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Dios al pueblo de Israel, como decíamos, lo sacó de una esclavitud de 400 años. Les dio libertad y los salvó de aquella esclavitud. Como les decía antes, muchos mueren lamentablemente sin Cristo. En nosotros está el compartir de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Esta fiesta o esta ordenanza de contar a los hijos se la estableció como un memorial de generación en generación, ¿sí? Por eso es que era cada año que se hacía esta fiesta. ¿Para qué? Para que en esa fiesta se les recuerde lo que Jehová había hecho. Ahora nosotros, ¿de dónde Dios nos ha sacado? A muchos de pronto del alcohol, de la droga, de las deudas, de tanta vida de maldad, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que aprender a testificar también con los nuestros de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué nos dio el Señor a cada uno de nosotros? La salvación. Nos dio de su Espíritu Santo para que habite y more en nuestros corazones, ¿sí? Y eso tenemos que cuidarlo como oro. ¿Cuántos tienen una alhaja de pronto? La tienen de pronto, si tienes el anillo de matrimonio o una cadena, de pronto la tienes ahí con los CD, o la tienes en la mesa, o la tienes en la cocina, o la tienes en un joyero, en un lugar especial, un lugar apreciado, ¿no es cierto? Así también, la salvación que Dios nos ha dado, tenemos que cuidarla, ¿sí? Tenemos que apreciarla. Y también, eso que hizo conmigo, compartirlo con los demás. ¿Cómo? Testificando de las cosas maravillosas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Si nosotros obedecemos a la palabra, guardamos su palabra, cumplimos sus mandamientos, no dudes que el Señor le va a bendecir grandemente. Y sobre todo como hijos de Dios tenemos que perseverar. Recordemos que la Biblia dice que el que persevera, ¿hasta dónde? Hasta mañana. Hasta la otra semana y ahí me aparto y después vuelvo de nuevo. No, no es cierto. Hasta el fin, ese será salvo, ¿sí? Si usted no tiene la salvación, si no tiene a Cristo en el corazón, lamentablemente vive una vida en el cual va a sufrir graves consecuencias, porque juicio hay. Aún para los que son, yo sé que tengo, y en vez de decirle, Señor, sácame este sentimiento, me lo guardo, la levadura crece, y cuando me doy cuenta, hasta me alejé de Dios, me alejé de la iglesia, ¿sí? Y muchas veces, lamentablemente, ¿qué más puede pasar cuando dejamos que esos pecados estén en nuestro corazón? No los presentamos a los pies de Cristo, no dejamos esa carga en los pies del Señor, sino que lo compartimos con otros. Contaminamos no solamente nuestras vidas, sino los de otros, ¿sí? Eso era respecto a la levadura. Pero como conclusión, ¿sí? El Señor les decía, quiere bendecirnos. Y si hay este tipo de pecados en nuestro corazón, digámosle, Dios, sácalo de mi vida. Clámala a Dios. Él tiene todo el poder para sacar todo aquello que nos obstruye, que no nos dejan crecer. A veces estamos en la iglesia 10, 15, 20 años y somos los mismos. ¿Por qué? Porque atesoramos todo eso en nuestros corazones. Como le decía antes, una joya se la atesora.
tenemos que atesorar el amar a Dios, el guardar su palabra y el vivir una vida santa. Amén. Y sobre todo, que si hoy nos llega a tocar la muerte, estar preparado y la seguridad de decir, me muero, pero me voy al cielo con Cristo. ¿Cuántos tienen esa seguridad? Gloria a Jesús. Entonces, no permitamos que la levadura o el pecado saníe nuestro corazón. Exterminémoslo de una vez por todas. Digámosle, Señor, sácalo de mi vida. Pero sácalo, pero tú ya no lo traigas a memoria. Si tienes odio contra ella, Señor, perdono, voy donde esa persona, ñañita, tengo esto contra ti, ñañito, tengo esto contra ti, perdóname, ya no quiero vivir con esa carga. Sácalo de tu corazón. Amén. Y el Señor, ¿usted cree que no va a limpiar aquello de tu vida? La Biblia dice que el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Amén. Si hay pecado en nuestro corazón y nosotros sabemos cómo vivimos, nuestro mayor juez es nuestra misma conciencia y nosotros sabemos nuestra condición. Pero Dios es fiel, Dios es justo, Dios es santo. Y la Biblia dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Él está aquí. Y si tú has cometido alguna falta, que sabes que te está sacando del camino o que no te deja crecer, pídele perdón en esta noche al Señor. Y dile, Señor, yo quiero vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Perdóname, límpiame. La palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si pedimos perdón, ya no tenemos que incurrir en lo mismo y seguir en lo mismo. Como dice el dicho popular, borrón y cuenta nueva. Pero para adelante, para agradar al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Y por último, que contemos de las maravillas que Él ha hecho. ¿A quiénes? A los nuestros, a nuestros hijos, crearlos en la amonestación del Señor y compartir del Evangelio, testificando de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos en pie en esta noche y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos hemos aprendido en esta noche? Gloria a Jesús. El Señor es bueno. A mí también me ha amonestado. La palabra de Dios es para todos. Amén. Porque Dios quiere que cada uno nos corrijamos de pronto de lo que ni nos damos cuenta. Como les decía, la levadura, ni nos damos cuenta que está en nuestro corazón, sino cuando se refleja ya por el fruto. No permitamos que eso se anide en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, una vez más, por tu misericordia, Padre, por tu palabra que ha sido expuesta en esta noche, Padre, que tú nos has hablado. Mi Dios, sabemos, Señor, que la levadura, Padre, la gloria a la que tú te refieres, Señor, es la de malicia, la de maldad, la de que contamina al hombre, Señor. La que el pecado crece, Señor, sanida en nuestro ser, Padre, y no nos deja vivir, Señor, santamente y piadosamente. Dios mío, saca, Padre, de nuestro corazón todo aquello, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido. Dile al Señor, perdóname, Señor, por tal o cual acción. Díselo tú ahí en tu lugar. Señor, si te he ofendido, Padre, si he mentido, Padre, si por mis pensamientos han pasado, Señor amado, ideas, Padre, que deshonran tu nombre, Padre, perdónanos. Padre, queremos vivir vidas agradables, vidas santas, Señor amado. Mucho más que una bendición económica, Padre, queremos la bendición espiritual, Señor amado. Y vivir conforme a tu palabra, porque el resto vendrá por añadidura si vivimos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, que así como pedimos, Señor, o reclamamos muchas veces tus promesas, Señor, primero podamos cumplir con las demandas que tú nos das, Señor amado, de vivir en santidad, Padre de la gloria, de honrarte, de alabarte, de bendecirte, Padre de la gloria, de dar todo nuestro ser, nuestro servicio, nuestro tiempo, todo, Padre de la gloria, porque tuyo es. Tú sacaste a tu pueblo de la esclavitud, Señor, y por gratitud tenían, Señor amado, que traer a memoria, Señor, cada año, Señor, esta fiesta, Dios de la gloria, para conmemorar lo que tú hiciste un día, Señor. Tú nos rescataste también, Señor amado, de la muerte, del pecado, de la condenación eterna, y nos diste vida eterna en Cristo Jesús, Señor amado. Y ayúdanos a perseverar y llegar hasta el fin, Señor amado. Y si tú no has venido, Padre, que cuando nos toque partir, estar listos, preparados, Señor, viviendo en santidad, mi Dios, amando, Señor, a nuestro prójimo, respetando, Señor, a nuestro prójimo, Señor amado, Padre, y sobre todo, honrando tu santo y divino nombre. Si hay alguien aquí en esta noche que quiere recibir a Cristo en su corazón, repita esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque he escuchado tu voz
Padre, reconozco que te he ofendido. Padre, reconozco, Padre, que he vivido una vida, Señor amado, que no te agrada, llena de pecado. Padre, reconozco que soy un pecador y necesito de tu perdón. Padre, te recibo como mi único y suficiente Salvador, Jesucristo. Entra a morar en mi corazón. Padre, y haz de mí una nueva criatura y ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú pases lista, mi nombre responda. Y hazme tu hijo y recíbeme como tal, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias, Jesús, te damos, Señor amado, por este tiempo precioso, Padre, en el cual tu pueblo, Señor, nos gozamos aprendiendo de tu palabra. Intrúyenos cada día y ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Señor amado, en todo cuanto hacemos, Señor, en nuestro cuerpo físico, en nuestra alma y aún en nuestro espíritu, que glorifique tu nombre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le